Muy buen día para todos en esta hora. Quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Gerson Eli Cabrera Arrué y soy estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente estoy estudiando en la sede de Ipala, Chiquimula, Plan Sábado. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el área de ciencias sociales, formación ciudadana e interculturalidad. Esperamos que el tema de este día sea interesante. Esperamos que pueda enriquecer más su conocimiento del tema que en esta mañana o en este día queremos compartir con cada uno de ustedes. Voy a compartir pantalla para que podamos todos ver la información que se ha preparado. Muy bien. Estamos entonces, ¿verdad? Iniciamos. Conflicto armado interno en Guatemala. Muy bien. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Guatemala es un país que sufrió por mucho tiempo este problema que se dio, pero todo ocurrió con un propósito. Hubo un punto de partida que obligó a la sociedad civil, a muchos grupos internos a levantarse y poder defender y alegar las cuestiones que se consideraban que tenían que hacerse de la mejor manera. Muy bien. Conflicto armado interno en Guatemala. Este conflicto inicia ya por la década de los años 60 a 1996. Y fue un tiempo donde hubo mucha muerte, mucha matanza, muchas situaciones, problemas sociopolíticos dentro de nuestro país. En esta oportunidad, pues, quiero compartir con ustedes el punto de partida. En 1960 se inicia esta guerra en Guatemala. Todos sabemos que la guerra pues trae consecuencias tristes, consecuencias lamentables, trae un estancamiento en todos los niveles. Uno de los principales motivos fue la intervención de la Unión Americana en el derrocamiento del entonces presidente Jacobo Arbenz Guzmán en el año de 1954, que posteriormente la imposición de gobiernos militares al servicio de los intereses estadounidenses fue establecida a partir del derrocamiento de este personaje Arbenz Guzmán. A partir de allí ya los gobiernos eran de tipo de línea militar. Ante ello, el 13 de noviembre de 1960, oiga bien, un grupo de oficiales militares se subleva contra las autoridades que estaban de turno en ese tiempo, inconformes, inquietos de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, este grupo pues fracasó en ese intento. Más adelante, en el año de 1962, volvieron nuevamente a una clandestinidad y fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes. Como decimos en buen chapín, empezaron a trabajar detrás del telón, debajo de la mesa. Y a ellos se le unieron muchos grupos de la sociedad civil, por decirles, grupos de estudiantes y también activistas políticos influidos también por ideas socialistas. Muy bien. Seguimos entonces con esta información. Dentro del desarrollo de este conflicto, se formaron nuevas organizaciones revolucionarias. Por ejemplo, el Ejército Guerrillero de los Pobres, que por sus siglas se identificaron por la EGP, y la Organización del Pueblo en Armas, por sus siglas ORPA. En 1982, las organizaciones guerrilleras, las FARC, ORPA y EGP, y el Partido Guatemalteco del Trabajo,
integraron un solo bloque guerrillero. En otras palabras, o es decir, que ellos se unieron, tuvieron de alguna manera cierta comunicación para unirse y ser más fuertes y poner en la mesa de discusión estrategias de cómo ellos podían incursionar en esta situación de manera que este tipo de gobiernos fuera desvanecido, fuera quitado y que el tipo de gobierno en Guatemala continuaría siendo un gobierno democrático. Bueno, durante esa época el gobierno tuvo en manos a militares, muchos militares que iban obviamente a participar en la erradicación de estos grupos guerrilleros que se habían levantado con el propósito de derrocar también a estos gobiernos militares, ya sea por medio de elecciones fraudulentas, llevaron a muchos personajes al gobierno para que ellos pudieran presidir los destinos de Guatemala. Y esto lo hacían a través de elecciones fraudulentas o golpes de Estado, como se le conoce también, o se dio también en ese tiempo. A principios de la década de 1980, las políticas contra insurgentes aplicadas por los gobiernos de los generales Romeo Lucas García y el general Efraín Ríos Montt destruyeron a poblaciones civiles enteras que se consideran fuentes de apoyo a la guerrilla. Ellos sabían que este grupo que se encontraba lejos, en comunidades lejanas de nuestro país, eran personas que los grupos guerrilleros podían tomar en cuenta y que ellos iban a apoyarles también. Estos hombres militares, al darse cuenta de todo esto, pues incursionaron también a través del ejército de Guatemala y se conoció en ese tiempo por esas matanzas que se dieron y que hasta el día de hoy hay muchas personas, algunas personas que todavía siguen siendo enjuiciadas por estos actos genocidas que se dieron en este tiempo. La función de estos grupos guerrilleros era vigilar las aldeas y dar informes semanales a las bases militares cercanas. Bueno, se levantaron muchos grupos, muchas personas, ¿verdad?, encargadas de llevar esta información. Sin embargo, se utilizaron en la búsqueda de grupos guerrilleros o de la población que no estaba bajo el control del ejército. Sí, la población civil no combatiente fue la más afectada durante este conflicto armado. Actualmente se considera que hubieron genocidios contra la población maya, quien fue la más afectada. Se conoce de un grupo allá en Quiché, los Ixiles, que fue prácticamente un grupo también que prácticamente se terminó, pero fue una situación terrible para esta gente. Se entiende como genocidio también a esa eliminación sistemática de un grupo social por motivos étnicos, también religiosos, políticos y también de nacionalidad. Muy bien. Empieza entonces allá por los años de 1986 una luz para dar fin a este problema, a esta guerra interna. Empezó el camino hacia la pacificación por medio de los llamados acuerdos de Esquipulas. La paz se alcanzó 10 años después, en la década de los 90, específicamente en el año de 1996. Es interesante toda esta información. Es importante que nosotros la conozcamos. Queremos entonces ahondar un poco más en la próxima presentación para cada uno de ustedes. Muy bien. La actividad de aprendizaje, bueno, tenemos un organizador gráfico, habla de presentamos los hechos versus la opinión. Muy bien. La técnica empleada en esta oportunidad fue el cuadro sinóptico y organizador gráfico. La estrategia empleada en esta oportunidad fue el análisis del tema visto y el método utilizado, método didáctico e inductivo. Queremos agradecer su atención
a este tema, esperando volvernos a encontrar nuevamente. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.